Mi nombre es Alejandro Vázquez. Tengo 72 años. Y hace exactamente una semana mi propia familia me gritó, «Vete al asilo», en mi cara. Hoy, 7 días después, están llorando frente a mi puerta rogándome que regrese. Pero lo que ellos no saben es que durante esta semana descubrí algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Imagínate la situación. Después de vivir 40 años en la misma casa, después de criar a 3 hijos en esas habitaciones, mi nuera Beatriz y mi hijo mayor Gabriel me dijeron que ya no había lugar para mí. «Abuelo, entiende la situación», me dijeron. «Los niños necesitan espacio para estudiar y tú ya no puedes subir las escaleras como antes». Además, agregó Beatriz con esa sonrisa fría que siempre usaba conmigo, «en el asilo vas a estar mejor cuidado. Vas a tener gente de tu edad, actividades, enfermeras. ¿Acaso lo estás solo todo el día viendo televisión? Como si ver televisión en mi propia casa fuera un crimen». Pero lo que ninguno de ellos sabía esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias, es que su viejo abuelo guardaba un secreto que los iba a dejar sin habla. Un secreto que había estado protegiendo durante décadas y que ahora iba a usar de la manera que jamás pensé que tendría que hacerlo. Esa misma noche, cuando cerraron la puerta detrás de mí y escuché el ruido del cerrojo, supe que había llegado el momento de abrir la caja fuerte que había mantenido escondida durante 30 años. Una caja fuerte que contenía documentos que iban a cambiar por completo la percepción que tenían de mí. Porque una cosa es que te falten el respeto por ignorancia y otra muy distinta es que lo hagan creyendo que no tienes alternativas. Mi familia estaba a punto de descubrir que este viejo al que acababan de echar tenía más cartas bajo la manga de las que jamás imaginaron. Escucha esta historia completa y dime si alguna vez pasaste por algo parecido. También contame desde qué ciudad me estás siguiendo, porque esta historia tiene lecciones que van más allá de cualquier frontera. Para entender bien cómo llegué a esta situación, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en el abuelo estorbo que querían mandar al asilo. Porque mi historia no empezó hace una semana. Empezó hace 50 años cuando llegué a esta ciudad con una mano atrás y otra adelante. Vine del campo con mi esposa Carmen, que en paz descanse, y con el sueño de darles una vida mejor a nuestros hijos. Conseguí trabajo como operario en una fábrica textil y Carmen cosía ropa por las noches para redondear los ingresos. Éramos pobres en dinero, pero ricos en sueños. Trabajé turnos dobles durante años para comprar la casa donde después vivirían mis hijos. Una casa de 2 pisos en un barrio que entonces era modesto, pero que tenía algo que para mí era fundamental: espacio para que creciera una familia grande y unida. Gabriel, mi hijo mayor, nació en esa casa. Después vinieron Sandra y Miguel. Los 3 crecieron correteando por esos pasillos, jugando en ese patio, llenando cada rincón de risas y travesuras. Carmen y yo trabajábamos como bestias para darles todo lo que nosotros no habíamos tenido: educación, ropa nueva, vacaciones ocasionales. Cuando Gabriel se recibió de contador, hice una fiesta que duró 3 días. Invité a todo el barrio, a mis compañeros de la fábrica, a la familia entera. Estaba tan orgulloso de mi hijo el profesional. «Miren lo que logró este muchacho», les decía a todos. El primer universitario de la familia Vázquez. Carmen murió cuando Gabriel tenía 30 años. Cáncer de mama. Fueron 6 meses de quimioterapias, de viajes al hospital, de noches en vela cuidándola. Los 3 hijos ayudaron, pero el que se quedó despierto todas las noches sosteniendo su mano fue este viejo al que ahora querían mandar al asilo. Después del funeral, Gabriel se casó con Beatriz y se vinieron a vivir a casa. Al principio pensé que era temporal, que era hasta que juntaran dinero para su propia casa. Pero pasaron los años y ellos se instalaron como si la casa fuera suya desde siempre. Beatriz era gerente de ventas en una empresa de cosméticos, una mujer ambiciosa, acostumbrada a dar órdenes, acostumbrada a que las cosas se hicieran a su manera. Desde el primer día estableció reglas nuevas en mi propia casa. «Alejandro, por favor no fumes en el living, el humo molesta a los niños», me decía, aunque yo había fumado en esa casa durante 40 años. «Alejandro, ¿podrías bajar el volumen de la radio? Estoy trabajando desde casa. Alejandro, sería bueno que ordenaras un poco tu cuarto, por si vienen visitas». Mi cuarto. Como si en mi propia casa yo fuera un inquilino que tenía que mantener todo perfecto para la inspección de la dueña. Gabriel, que de joven siempre había sido respetuoso conmigo, empezó a cambiar. Cuando yo protestaba por alguna de las nuevas reglas de Beatriz, él me decía: «Papá, entiende que ahora somos una familia. Todos tenemos que ceder un poco». Todos tenían que ceder,
Pero el que siempre cedía era yo. Cuando nacieron mis nietos, las cosas empeoraron. Beatriz convirtió mi casa en su reino personal. Cambió la decoración sin preguntarme, movió muebles que tenían valor sentimental, transformó espacios que habían sido míos durante décadas. Los niños necesitan un lugar para jugar, me decía cuando convertía mi viejo taller en sala de juegos. Necesitamos espacio para guardar la ropa de bebé, me explicaba cuando ocupó el cuarto donde guardaba mis herramientas y recuerdos de Carmen. Poco a poco fui quedando relegado a mi dormitorio y a una pequeña salita del fondo. En mi propia casa me sentía como un huésped incómodo que había outstayed su welcome, como dicen los estadounidenses. Los domingos familiares se volvieron una tortura. Beatriz organizaba almuerzos donde yo me sentía invisible. Hablaban de cosas que no me incluían, planes de viajes que no podía costear, actividades que ya no podía hacer, futuros que no me contemplaban. Alejandro, ¿no te gustaría tener tu propio espacio?, me sugería Beatriz con esa voz dulce que usaba cuando quería convencer a alguien. Un departamentito donde puedas hacer lo que quieras sin preocuparte por molestar a los niños. Las sugerencias se fueron volviendo más directas. Alejandro, a tu edad necesitas estar en un lugar donde te cuiden. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? Alejandro, los niños están creciendo y necesitan privacidad para estudiar. Gabriel empezó a secundarla. Papá, tal vez Beatriz tiene razón. Tal vez sería bueno que tuvieras tu independencia. Mi independencia. Como si vivir en la casa que yo había comprado y pagado fuera dependencia. El deterioro fue gradual pero constante. Cada día me sentía más extraño en mi propia casa. Cada día las indirectas eran más directas. Cada día era más obvio que para ellos yo era un problema que tenía que resolverse. Hace 2 años, Beatriz empezó a llevar folletos de asilos. Mira, Alejandro, qué lindo se ve este lugar. Tienen gimnasio, biblioteca, hasta organizan bailes. Me hablaba como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones en un resort de lujo. ¿Y cuánto cuesta?, le pregunté una vez. No te preocupes por eso. Entre tu jubilación y un poco que aportamos nosotros se puede pagar. Un poco que aportaban ellos. Qué generosos. Me echaban de mi casa y encima me ofrecían ayudar a pagar el asilo. El mes pasado las presiones se intensificaron. Alejandro, ya averiguamos en varios lugares. Hay uno que nos gustó mucho. Tiene muy buenas referencias. Alejandro, hablamos con la asistente social y dice que cuanto antes hagas la transición, mejor te vas a adaptar. Transición. Como si echarme de mi propia casa fuera un proceso terapéutico recomendado por especialistas. La gota que colmó el vaso fue hace 10 días. Llegué a casa después de hacer unas compras y encontré a Beatriz mostrando mi cuarto a una decoradora. Estamos pensando en convertir esto en oficina, le explicaba. El señor mayor ya no va a vivir aquí. El señor mayor. Ni siquiera usó mi nombre. Para ella yo ya era un objeto del pasado que había que remover para hacer lugar al futuro. Esa noche hubo una reunión familiar. Gabriel, Beatriz y hasta los nietos mayores estuvieron presentes. Abuelo, me dijeron, ya está todo arreglado. El lunes que viene te mudas al Hogar San José. Es un lugar muy lindo, vas a estar muy cómodo. Cuando traté de protestar, cuando les dije que esa era mi casa y que yo no me quería ir, Beatriz perdió la paciencia. Alejandro, basta. Ya decidimos. No podés seguir siendo tan egoísta. Los niños necesitan espacio y vos solo estás ocupando lugar. Papá, por favor, entiende, me gritó Gabriel. Ya no sos joven. Necesitas cuidados especiales. Vete al asilo y déjanos vivir en paz. Vete al asilo. Esas fueron sus palabras exactas. Mi propio hijo, el que había criado con tanto amor, me gritaba que me fuera al asilo para poder vivir en paz. Esa noche empaqué mis cosas en 3 valijas. 40 años de vida reducidos a 3 valijas. Ropa, algunas fotos de Carmen, mis medicamentos, poco más. Cuando terminé, miré por última vez cada rincón de mi cuarto. El cuarto donde había dormido al lado de Carmen durante décadas, donde había velado a mis hijos cuando estaban enfermos, donde había llorado su muerte. Al día siguiente, muy temprano, Gabriel llamó a un taxi. Papá, el chofer te va a llevar directo al asilo. Yo no puedo acompañarte porque tengo una reunión importante en la oficina. Una reunión importante, más importante que acompañar a su padre al asilo. Beatriz ni siquiera se levantó a despedirse. Que tengas suerte, Alejandro, me gritó desde la cama. Ni un abrazo, ni una palabra de cariño, ni siquiera una disculpa por haberme echado de mi propia casa. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que yo no iba camino al asilo. Tenía otros planes. Planes que había estado preparando desde hacía años para una situación exactamente como esta.
planes que iban a cambiar por completo el destino de toda la familia. Durante el viaje en taxi, saqué mi teléfono y hice una llamada que había estado posponiendo durante décadas. «Doctor Fernández», dije, «soy Alejandro Vázquez. Creo que llegó el momento de activar el plan que habíamos discutido. ¿Qué pensás que era ese plan? ¿Qué crees que había estado guardando durante todos estos años? Ahora viene la parte de mi historia que Gabriel y Beatriz jamás imaginaron. Mientras ellos creían que yo era apenas un jubilado que vivía de una pensión modesta, yo había estado construyendo algo que considerarían imposible para alguien como yo. Hace 35 años, cuando todavía trabajaba en la fábrica textil, pasó algo que cambió mi vida para siempre. El dueño de la empresa, don Emilio Roca, estaba buscando a alguien de confianza para hacer una inversión muy especial. No cualquier inversión, sino algo que en ese momento parecía una locura: comprar terrenos en lo que entonces eran las afueras de la ciudad. «Alejandro», me dijo un día después del turno, «vos sos un hombre trabajador y honesto. Tengo una propuesta para hacerte». Me explicó que había conseguido información privilegiada sobre el futuro crecimiento de la ciudad. El gobierno tenía planes de expandir la zona urbana hacia el oeste, donde había grandes extensiones de campo que no valían prácticamente nada. «Si compras terrenos ahí ahora», me dijo, «en 20 o 30 años van a valer una fortuna. Pero tiene que ser en secreto, porque si se filtra la información, los precios van a subir antes de que podamos comprar». La mayoría de mis compañeros se habrían reído de una propuesta así. «Alejandro, ¿vos te imaginás comprando terrenos como los ricos?». Pero yo había visto suficiente en mi vida como para reconocer una oportunidad real cuando la tenía enfrente. Durante 2 años ahorré cada peso que pude. No compré ropa nueva. No salimos de vacaciones, no me di ningún gusto. Carmen pensaba que me había vuelto obsesivo con el dinero, pero yo le decía, «Mujer, confía en mí. Esto va a ser para el futuro de nuestros hijos». Cuando junté suficiente plata, compré mi primer terreno. Era un pedazo de campo pelado, lleno de yuyos, sin agua, sin luz, sin nada. Mis vecinos me decían, «Alejandro, te estafaron. Esa tierra no vale ni el papel donde está escrito el título». Pero yo sabía que tenía razón. Siguiendo los consejos de don Emilio, durante los siguientes años compré 4 terrenos más. Siempre en secreto, siempre pagando al contado, siempre guardando los títulos en una caja fuerte que instalé en el sótano de mi casa. Los años pasaron y, tal como había predicho don Emilio, la ciudad creció hacia el oeste. Primero llegaron las rutas, después las fábricas, después los barrios residenciales. Mis terrenos abandonados se convirtieron en propiedades codiciadas en el corazón de la nueva zona comercial de la ciudad. Hace 10 años, una cadena de supermercados me ofreció comprar uno de mis terrenos por una suma que casi me da un infarto. Era más dinero del que había ganado en toda mi vida trabajando en la fábrica. Pero no vendí. Siguiendo los consejos de don Emilio, esperé. Hace 5 años una empresa constructora me ofreció el doble por el mismo terreno. Tampoco vendí. Hace 2 años una cadena de comida rápida me ofreció una suma que me convertiría en millonario solo por ese terreno. Seguí esperando. El mes pasado, cuando las presiones para irme al asilo se intensificaron, decidí que era hora de conocer el valor real de mi patrimonio. Contraté a un tasador profesional, un ingeniero especializado en valuaciones inmobiliarias. Lo que me dijo me dejó sin palabras. Mis 5 terrenos, ubicados ahora en la zona más cara de la ciudad, valían en conjunto 12 millones de pesos. 12 millones. Yo, Alejandro Vázquez, el operario de fábrica que había llegado del campo sin un peso, era millonario varias veces. Pero eso no era todo. Durante estos años también había estado ahorrando mi jubilación e invirtiendo en plazo fijo. Sin los gastos de mantener una familia, sin vicios costosos, había logrado acumular otros 2 millones en diferentes cuentas bancarias. En total, mi patrimonio ascendía a 14 millones de pesos. Una fortuna que había mantenido en secreto absoluto durante décadas, esperando el momento adecuado para revelarla. Siempre había pensado que ese momento sería cuando muriera, cuando mis hijos encontraran los documentos entre mis cosas y dijeran, «El viejo era más inteligente de lo que pensábamos». Jamás imaginé que iba a tener que usar mi fortuna para defenderme de mi propia familia. Cuando Gabriel y Beatriz me echaron de casa, supe que había llegado el momento de jugar mis cartas, no para darles una sorpresa agradable, sino para darles la lección más cara de sus vidas. El taxi no me llevó al asilo. Me llevó directamente al estudio del abogado más prestigioso de la ciudad,
el doctor Fernández, con quien había estado en contacto durante años preparando este momento. «Don Alejandro», me dijo cuando llegué con mis 3 valijas, «¿está seguro de que quiere hacer esto?» «Doctor», le respondí, «nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Mi familia cree que pueden tratarme como basura porque piensan que no tengo opciones. Es hora de demostrarles lo equivocados que están». Esa misma tarde firmé todos los documentos necesarios, escrituras de venta, contratos de donación, modificaciones de testamento. En pocas horas, la vida de Gabriel y Beatriz iba a cambiar para siempre, y ellos ni siquiera lo sabían. ¿Te imaginas lo que sentí cuando firmé esos papeles? ¿Te imaginas la mezcla de tristeza y satisfacción de saber que finalmente iba a hacer justicia? El lunes por la mañana, exactamente 72 horas después de que me echaran de casa, el doctor Fernández hizo las llamadas que cambiarían todo. La primera fue a Gabriel. «Buenos días, señor Vázquez», le dijo. «Soy el doctor Fernández, abogado de su padre. Necesito que venga urgente a mi estudio. Hay asuntos legales muy importantes que debemos discutir». Gabriel, según me contó después el abogado, se mostró confundido. «¿Qué asuntos legales? Mi padre no tiene propiedades ni nada complicado». «Señor Vázquez», le respondió el doctor Fernández, «le aseguro que su padre tiene mucho más de lo que usted imagina. ¿Puede venir esta tarde?» La segunda llamada fue a una inmobiliaria de lujo. «Quiero vender 5 propiedades comerciales en la zona oeste de la ciudad», les dije. «Son terrenos de primera categoría y quiero cerrar las operaciones esta semana». Del otro lado casi se caen de la silla. Operaciones de esa magnitud no aparecían todos los días. La tercera llamada fue la más satisfactoria. Llamé al Hogar San José, el asilo donde supuestamente yo estaba internado. «Buenos días, quiero hacer una donación importante a su institución. Tengo entendido que necesitan fondos para ampliaciones». Mientras tanto, Gabriel había pasado la mañana tratando de localizarme. Llamó al asilo y le dijeron que yo no había llegado nunca. Llamó a la policía para reportar mi desaparición. Llamó a hospitales, a familiares lejanos, a cualquiera que pudiera saber dónde estaba. A las 3 de la tarde, llegó al estudio del doctor Fernández. Según me contó el abogado, venía pálido, nervioso, con cara de no haber dormido en toda la noche. «Doctor», le dijo, «no encuentro a mi padre por ningún lado. ¿Usted sabe dónde está?» «Su padre está perfectamente bien», le respondió el doctor Fernández. «Está alojado en un hotel de 5 estrellas mientras resuelve algunos asuntos financieros muy importantes». Le mostró los documentos que habíamos preparado. Primero los títulos de propiedad de mis 5 terrenos. Gabriel los miró como si estuviera leyendo en chino. «¿Estos terrenos son de mi papá?» «Así es», confirmó el abogado. «Su padre es propietario de 5 terrenos comerciales en la zona más cara de la ciudad». Después le mostró las tasaciones. Cuando Gabriel vio los números, se tuvo que sentar. «¿12 millones de pesos? Esa es la valuación conservadora», explicó el doctor Fernández. «En una subasta podrían llegar a valer más, pero lo mejor vino después». El abogado le mostró los contratos de venta que yo había firmado. Su padre decidió vender todas sus propiedades. La operación se va a cerrar esta semana. «¿Vender para qué?» «Para hacer algunas donaciones muy importantes», le explicó el doctor con una sonrisa. Le mostró los documentos de donación. El 80% de mi fortuna iba a ir a diferentes organizaciones de caridad, asilos de ancianos, comedores infantiles, hogares para gente sin techo. Su padre decidió que quiere ayudar a personas que realmente necesitan cuidado y respeto. ¿Y el otro 20%? Ese va para sus nietos, en un fideicomiso que van a poder usar cuando cumplan 25 años, con una condición, que demuestren que saben valorar y respetar a las personas mayores. Gabriel se quedó mudo. Después empezó a hacer preguntas desesperadas. «¿Y para mí qué queda? ¿Y para mi familia?» «Para usted», le dijo el doctor Fernández, «queda exactamente lo mismo que usted le dejó a su padre cuando lo echó de casa. Nada». Ya esa tarde Gabriel salió del estudio como un zombi. Según el doctor Fernández, parecía que había visto un fantasma. No podía creer que su viejo padre, al que había tratado como un estorbo, fuera millonario. No podía creer que había perdido una herencia millonaria por haberme faltado el respeto. Al día siguiente, martes, empezaron las llamadas desesperadas. Gabriel me llamó 50 veces al celular, pero yo no contesté. Dejó mensajes de voz llorando, pidiendo perdón, rogando que habláramos. «Papá, por favor, no hagas esto. Podemos arreglar todo. Yo no sabía que tenías esa plata». Beatriz también llamó. Su tono había cambiado completamente. Ya no era la mujer mandona que me había echado de casa. Era una niña asustada que había entendido la magnitud del error que habían cometido.
Alejandro, por favor, perdónanos. Nunca quisimos faltarte el respeto. Todo fue un malentendido. Un malentendido. 40 años de humillaciones. 2 años de presiones para que me fuera de mi propia casa. Y para ella, todo había sido un malentendido. El miércoles aparecieron en el hotel donde me estaba alojando. Habían averiguado dónde estaba a través del abogado. Llegaron con los nietos, con flores, con regalos, con promesas de que todo iba a cambiar. Abuelo, me dijeron los nietos, mamá dice que no querés volver a casa. ¿Por qué? Nosotros te extrañamos. Ver la inocencia de esos chicos siendo usada como herramienta de chantaje emocional me partió el corazón, pero no me hizo cambiar de opinión. Gabriel, le dije cuando finalmente decidí hablar con él, durante años ustedes me trataron como si fuera un mueble viejo que molestaba en su casa perfecta. Me echaron para poder vivir en paz. ¿Te acordás de esas palabras? Papá, yo estaba nervioso. No pensé lo que decía. No, Gabriel. Vos dijiste exactamente lo que pensabas. Y yo les voy a dar exactamente lo que pidieron. Paz. Van a poder vivir en paz, porque yo no voy a volver a molestarlos nunca más. El jueves vendí el primer terreno. Una cadena de supermercados pagó 3 millones de pesos al contado por una propiedad que me había costado 50,000 pesos 30 años atrás. Con ese dinero, compré un departamento de lujo en el mejor barrio de la ciudad y doné 1,5 millones al Hogar San José. Gabriel y Beatriz se enteraron por los diarios. La noticia de la donación salió en todos los medios locales. Jubilado dona 1,5 millones de pesos para ampliación de asilo. En la nota aparecía mi foto y mi nombre completo. Todo el barrio se enteró de que el viejo Alejandro, al que habían echado de casa para mandarlo al asilo, era millonario. Los vecinos empezaron a hablar. ¿Sabías que don Alejandro tenía esa plata? ¿Cómo va a ser que los hijos no sabían? El viernes se vendieron otros 2 terrenos. 5 millones más que fueron directo a mi cuenta bancaria. Con parte de ese dinero, compré un auto último modelo y contraté a una empleada doméstica para que me ayudara en mi nuevo departamento. Gabriel y Beatriz volvieron al hotel, pero esta vez venían diferentes. Ya no suplicaban, ahora exigían. «Papá, no podés hacer esto», me gritó Gabriel. «Esa plata es de la familia. Tenés que pensar en tus nietos». «¿Familia?», le pregunté. «¿La misma familia que me echó de mi propia casa? ¿La misma familia que me gritó que me fuera al asilo para poder vivir en paz? Pero nosotros no sabíamos que tenías plata». «Gabriel», le dije mirándolo fijo, «el problema no es que no sabían que yo tenía plata. El problema es que no sabían que yo tenía sentimientos». Beatriz intentó una estrategia diferente. «Alejandro, yo reconozco que me equivoqué. Te pido perdón. Pero no podés castigar a toda la familia por mis errores». «No los estoy castigando», le respondí. «Les estoy dando una lección. La diferencia es que el castigo se sufre sin aprender nada. La lección se sufre aprendiendo algo importante». El sábado, exactamente una semana después de que me echaran de casa, vendí los 2 terrenos restantes. 7 millones más que completaron mi plan. En total había vendido 12 millones en terrenos en menos de una semana. Ese mismo sábado por la tarde, Gabriel y Beatriz aparecieron frente a las puertas de mi nuevo edificio. No tocaron el timbre, no pidieron permiso para subir. Se sentaron en la vereda y empezaron a llorar. Llorar como chicos, llorar como desesperados, llorar como gente que había entendido finalmente la magnitud de lo que habían perdido. Los nietos también estaban ahí. «Abuelo», gritaban hacia arriba, «por favor baja, queremos hablar contigo». Desde mi balcón los veía a todos sentados en la vereda, con carteles que decían «Perdón, abuelo, y te extrañamos». Los vecinos del edificio salían a mirar el espectáculo. «¿Qué pasa con esa familia?», preguntaban. El portero me contó que llevaban 3 horas ahí abajo, que habían traído mantas y termos con café, que parecían dispuestos a quedarse toda la noche si era necesario. A las 8 de la noche bajé. No porque hubiera perdonado, sino porque no podía seguir viendo a mis nietos en esa situación. «¿Qué quieren?», les pregunté. «Abuelo», me dijo mi nieta mayor, «queremos que vuelvas a casa. La casa está muy triste sin vos». Gabriel se acercó. Tenía los ojos rojos de llorar. «Papá, hicimos todo mal. Te echamos sin pensar. Te tratamos como si no importaras. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas». «¿Una oportunidad?», le pregunté. «Gabriel, tuviste 40 años de oportunidades. 40 años para tratarme con respeto en mi propia casa». Beatriz también se acercó. «Alejandro, sé que fui una mala nuera. Sé que te traté mal durante años, pero estoy dispuesta a cambiar, a hacer lo que sea necesario para que perdones». «¿A hacer lo que sea necesario?», le pregunté. «¿Cómo qué?
«Como irme yo de la casa», respondió. «Si volvés, yo me voy. Los chicos se quedan con vos y con Gabriel». Era la primera vez en años que Beatriz me hablaba con humildad real, sin condescendencia, sin esa superioridad que siempre había usado conmigo, pero era demasiado tarde. «Beatriz», le dije, «hace 10 años esa oferta me habría emocionado. Hoy ya no me importa». «Entonces, ¿qué querés?», me preguntó Gabriel desesperado. «¿Querés que te pidamos perdón de rodillas? ¿Querés que reconozcamos públicamente todo lo que hicimos mal? Decime qué tengo que hacer para que me perdones». Lo miré por un largo rato. Ese hombre de 40 años llorando en la vereda era mi hijo, el bebé que había cuidado cuando estaba enfermo, el niño al que había enseñado a andar en bicicleta, el joven que había estudiado gracias a mi trabajo. Pero también era el hombre que me había echado de mi propia casa, gritándome que me fuera al asilo. «Gabriel», le dije finalmente, «no hay nada que puedas hacer para que yo te perdone. Porque perdonar significa olvidar, y yo no me voy a olvidar nunca de cómo me trataron. Entonces, ¿para qué viniste a hablar con nosotros?» «Vine a explicarles algo que tal vez los ayude a entender». Los miré a todos, uno por uno. Gabriel, Beatriz, mis nietos que seguían sin entender completamente qué estaba pasando. «Ustedes me echaron de casa porque pensaban que yo era una carga, un estorbo, un viejo inútil que solo ocupaba espacio. Se equivocaron. No era una carga, era el dueño de esa casa. No era un estorbo, era el que pagaba las cuentas. No era un viejo inútil, era un millonario. Pero ahora», seguí, «por primera vez en años, soy libre. Libre de vivir donde quiero, como quiero, con quien quiero. Libre de no tener que pedir permiso para ver televisión en mi propia casa. Libre de no tener que caminar en puntas de pie para no molestar a nadie». «¿Entonces no vas a volver nunca?», preguntó mi nieta menor, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi amor», le dije agachándome para quedar a su altura, «el abuelo no se va a ir lejos. Ustedes me van a poder visitar cuando quieran, pero en mi nueva casa, donde el abuelo va a ser respetado como se merece». Esa noche se fueron. No volvieron al día siguiente ni al otro. Pasó una semana entera sin que aparecieran. Pensé que finalmente habían entendido que mi decisión era definitiva. Pero hace 3 días volvieron, esta vez diferentes. Gabriel vino solo, sin Beatriz, sin los nietos. Vino a hablar como hombre, como hijo, como la persona que yo había criado con tanto amor. «Papá», me dijo, «no vine a pedirte que vuelvas a casa. Vine a pedirte perdón, de verdad, sin segundas intenciones, sin esperar nada a cambio. Vine a decirte que entendí todo lo que hice mal y que me arrepiento más de lo que te puedo explicar con palabras». Se quedó callado por un rato largo. Después siguió. «Durante esta semana estuve pensando en todo lo que pasó en estos años. En todas las veces que Beatriz te trató mal y yo no dije nada. En todas las veces que te hice sentir que estabas de más en tu propia casa. En cómo dejé que te echáramos como si fueras basura. Gabriel», le dije, «¿por qué me contás esto ahora? Porque necesitaba que sepas que entendí, que no es solo porque perdimos la herencia, es porque entendí que fui un mal hijo, que después de todo lo que hiciste por mí, yo te pagué con desprecio y abandono». Por primera vez en años, vi en los ojos de Gabriel al hijo que había criado, no al hombre influenciado por su esposa, no al padre que priorizaba la comodidad de su familia nuclear por encima de todo. Vi a mi hijo reconociendo sus errores sin buscar excusas. «¿Y Beatriz?», le pregunté. «Beatriz está destruida», me confesó. Se dio cuenta de que por su ambición y su soberbia perdió a la familia. Los chicos la culpan por haberte echado. Yo la culpo. Hasta ella se culpa a sí misma. «¿Y vos? ¿También la culpás solo a ella?». «No», me respondió honestamente. «Yo soy tan culpable como ella. Yo tenía que haberte defendido, y no lo hice. Yo tenía que haber puesto límites y no los puse. Yo soy tu hijo, y tenía que haberte cuidado, no echarte». Esa conversación duró 3 horas. Gabriel me contó todo lo que había pasado en la casa después de que me fui, como los chicos preguntaban por mí todos los días, como Beatriz había entrado en una depresión profunda cuando se dio cuenta de lo que había hecho, como él no podía dormir pensando en todas las veces que me había fallado como hijo. «Papá», me dijo antes de irse, «sé que no merezco tu perdón, sé que cometí errores que no se pueden deshacer, pero quiero que sepas que te amo, que siempre te amé, y que me arrepiento de no habértelo demostrado cuando tenía la oportunidad. Ayer vino Beatriz, sola, sin Gabriel, sin los nietos. Venía a hacer algo que nunca pensé que haría, reconocer completamente sus errores sin buscar justificaciones. «Alejandro», me dijo,
Vine a pedirte perdón, pero no para que vuelvas o para que nos dejes algo de herencia. Vine porque necesito decirte la verdad sobre lo que hice estos años. Me confesó cosas que yo ya sabía, pero que nunca había admitido públicamente, como había estado presionando a Gabriel desde hace años para que me echara de casa, como había estado averiguando sobre asilos desde mucho antes del embarazo, como había usado a los nietos para manipular emocionalmente la situación. Yo creía, me dijo, que vos eras un obstáculo para la felicidad de mi familia. Creía que cuando te fueras íbamos a poder vivir mejor, más cómodos, más libres. Me equivoqué. Desde que te fuiste, la casa está vacía, los chicos están tristes, Gabriel está deprimido, y yo no puedo dejar de pensar en todo el daño que causé. ¿Por qué me decís esto ahora?, le pregunté. Porque entendí algo que tendría que haber entendido hace años, que vos no eras el problema de nuestra familia, eras el corazón de nuestra familia. Y cuando te echamos, la familia se rompió. También me confesó algo que me sorprendió. Alejandro, durante estos días estuve hablando con los vecinos, con gente que te conoce hace años. Todos me dijeron lo mismo, que vos eras un hombre bueno, trabajador, respetuoso, y que nosotros éramos unos desagradecidos por tratarte como te tratamos. ¿Y qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor persona, me respondió. Voy a enseñarles a mis hijos a respetar a los mayores, a valorar a la familia, a no cometer los errores que cometí yo. ¿Y conmigo? Contigo no espero nada, me dijo honestamente. Sé que el daño que te hice no se puede reparar. Solo espero que algún día puedas pensar en mí sin odio, que puedas recordar que aunque fui una mala nuera, mis hijos te aman de verdad. Hoy es domingo. Hace exactamente 2 semanas que me echaron de casa gritándome que me fuera al asilo. En estos 14 días mi vida cambió completamente. Dejé de ser el abuelo estorbo para convertirme en el abuelo millonario. Dejé de vivir pidiendo permiso para existir y empecé a vivir con la dignidad que merezco. ¿Perdono a Gabriel y Beatriz? Todavía no lo sé. El perdón es un proceso, no un momento, pero puedo decir que ya no siento odio hacia ellos. Siento tristeza por todo lo que se perdió, por todos los años que se desperdiciaron, por todo el tiempo que no vamos a recuperar. ¿Voy a volver a casa algún día? Probablemente no. No porque no los ame, sino porque aprendí que amar no significa aceptar maltrato. Aprendí que el respeto no se negocia, que la dignidad no tiene precio, que nunca es tarde para empezar una vida nueva. Mis nietos me visitan todos los sábados, vienen a mi nuevo departamento, almorzamos juntos, me cuentan del colegio, jugamos, nos reímos, sin presiones, sin tensiones, sin nadie que nos apure. Gabriel y Beatriz los traen y se quedan esperando en el auto. No intentan subir, no piden hablar conmigo, respetan mi espacio. Esta nueva relación con mis nietos es más sana que la anterior. Ellos aprenden a valorarme por quien soy, no por lo que puedo darles, y yo puedo disfrutarlos sin la amargura de sentirme menospreciado en mi propia casa. Con parte del dinero de las ventas, armé un fondo educativo para ellos. Van a poder estudiar en las mejores universidades, van a poder hacer viajes, van a poder tener oportunidades que yo no tuve. Pero van a recibir ese dinero con una condición, que demuestren respeto hacia las personas mayores. También seguí donando a diferentes organizaciones. El mes pasado inauguramos el Comedor Alejandro Vázquez, en un barrio humilde de la ciudad. Alimenta a 200 chicos por día. Cuando corté la cinta inaugural pensé en todos los abuelos que están siendo maltratados por sus familias, en todos los ancianos que no tienen los recursos para defenderse como yo pude hacerlo. Mi historia se conoció en toda la ciudad. El diario local me hizo una nota que se titulaba Del asilo a millonario, la historia de don Alejandro. En la nota contaba todo: el maltrato familiar, los terrenos secretos, las donaciones, la nueva vida. Después de esa nota empecé a recibir llamadas de gente que estaba pasando por situaciones similares. Ancianos maltratados por sus hijos, abuelos que se sentían estorbos en sus propias casas, personas mayores que habían perdido el respeto de sus familias. Don Alejandro, me dijo una señora por teléfono, mi historia es parecida a la suya, pero yo no tengo terrenos ni dinero. ¿Qué puedo hacer? Le di el consejo más honesto que pude. Señora, ponga límites. No permita que la maltraten solo porque es familia. La dignidad no depende del dinero, depende de cuánto se valora usted misma. Con parte de mi fortuna, creé una fundación para ayudar a ancianos en situaciones de abandono familiar, no solo con dinero, sino con asesoramiento legal, apoyo psicológico y programas de vivienda digna. Se llama Fundación Segunda Oportunidad, porque creo que nunca es tarde para empezar de nuevo,
Gabriel me llama una vez por semana, ya no para pedirme que vuelva, sino para contarme cómo está, para preguntarme cómo estoy yo, para mantener una relación de hijo respetuoso. Es diferente ahora. Más honesta, más madura, más real. Papá, me dijo en la última llamada, quiero que sepas que aunque no vivas con nosotros, seguís siendo el jefe de esta familia. Seguís siendo nuestro patriarca, seguís siendo nuestro ejemplo. Gabriel, le respondí, yo no quiero ser el jefe de nadie, solo quiero ser respetado. Beatriz también me llama ocasionalmente, para contarme cosas de los nietos, para preguntarme si necesito algo, para demostrarme que está tratando de cambiar. Alejandro, me dijo la semana pasada, los chicos hablan de vos todos los días, extrañan al abuelo pero entienden por qué te fuiste. ¿Soy feliz con esta nueva vida? Más feliz de lo que había sido en años. Me levanto cuando quiero, hago lo que quiero, veo a quien quiero. Nadie me trata como si estorbara. Nadie suspira cuando me ve llegar. Nadie me hace sentir que soy una carga. Tengo una empleada doméstica maravillosa que me cuida sin hacerme sentir inválido. Tengo vecinos que me saludan con respeto y cariño. Tengo amigos nuevos en el club del edificio. Tengo proyectos, actividades, propósitos. ¿Extraño la vida familiar? Extraño lo que esa vida podría haber sido si me hubieran tratado con respeto. Pero no extraño las humillaciones, las indirectas, la sensación permanente de estar de más. A veces, cuando estoy sentado en mi balcón viendo el atardecer, pienso en todo lo que pasó, en los errores que cometí como padre, en las señales que no supe ver, en los límites que debería haber puesto antes. Pero también pienso en todo lo que aprendí, en todo lo que gané, en todo lo que descubrí sobre mí mismo. Aprendí que el amor familiar sin respeto es manipulación. Aprendí que la edad no es sinónimo de inutilidad. Aprendí que nunca es tarde para cambiar de vida si esa vida no te hace feliz. Aprendí que la dignidad no se mendiga, se exige. También aprendí algo muy importante, que la familia real no siempre es la familia de sangre. A veces tenés que construir tu propia familia con gente que te valora, que te respeta, que te quiere por quien sos, no por lo que podés darles. Mi nueva familia incluye a mis nietos que me visitan con amor genuino. Incluye a doña Mercedes, mi empleada doméstica, que me cuida como si fuera su propio padre. Incluye a don Ramón, mi vecino, que todas las tardes toma mate conmigo en el balcón. Incluye a los chicos del comedor, que me abrazan cuando llego a visitarlos. Y Gabriel y Beatriz están aprendiendo. Aprendiendo que el respeto no se da por sentado, que la familia se construye día a día con gestos de amor y consideración, que los mayores no son cargas sino tesoros de experiencia y sabiduría. Su casa está más vacía sin mí, pero su comprensión está más llena. Entienden ahora lo que perdieron, pero también entienden por qué lo perdieron. Y esa comprensión, aunque dolorosa, los va a hacer mejores personas. A los 72 años descubrí que la vida puede empezar de nuevo las veces que sea necesario. Que podés ser pobre en dinero pero rico en dignidad, o millonario pero pobre en respeto. Que la verdadera riqueza no está en lo que tenés en el banco, sino en cómo te ven los ojos de la gente que te rodea. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que te lleves algo claro. No importa cuántos años tengas, no importa qué tan vulnerable te sientas, nunca permitas que nadie te trate como si fueras basura. El respeto no se pide, se exige. La dignidad no se negocia, se defiende. Si alguien te maltrata, si alguien te hace sentir que sobras, si alguien cree que puede manejarte como se le ocurra, aléjate. Aunque sea familia, aunque sea difícil, aunque tengas miedo. La vida es muy corta para vivirla sintiéndote un estorbo. ¿Qué harías vos en mi lugar? ¿Perdonarías y volverías o mantendrías tu nueva vida? ¿Crees que fui demasiado duro o que hice lo correcto? Contame tu opinión y decime desde qué país me estás escuchando, porque al final las lecciones de respeto y dignidad no tienen fronteras, son universales, como el derecho que tenemos todos a vivir con la cabeza en alto, sin importar la edad que tengamos. Una semana después de llorar frente a mi puerta, mi familia aprendió que el amor sin respeto no es amor, es costumbre, y las costumbres, a diferencia del verdadero amor, se pueden cambiar cuando hacen daño. Yo cambié la mía, y nunca me arrepentiré de haberlo hecho.